Muy buenas para todos. Entonces, ya finalmente, después de todos los videos que hemos hecho sobre el binomio de Newton, sobre el triángulo de Pascal, pues vamos a resolver una serie de problemas para ver cómo podemos coger todos esos conocimientos y pues utilizarlos. Entonces, empecemos con este que tenemos aquí. Vamos a calcular el desarrollo de este binomio que tenemos acá. ¿Cómo lo hacemos? Pues realmente cuando uno tiene esas expansiones a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, pues generalmente nadie se acuerda de la fórmula. Entonces aquí pues la mejor manera de proceder, pienso yo, es a partir del triángulo de Pascal que vimos. Entonces lo construimos súper rápido. Recordemos uno, luego uno, uno, la suma. Luego aquí viene uno, 3, 3 y uno. Y ahí paramos, ¿no? Porque como está la 3, editamos la tercera fila. Recordemos que empezamos a contar desde cero. Cero, uno, 2 y 3. Entonces, ¿cómo viene el desarrollo de 2a menos b al cubo? Entonces, dado que es un menos, ya vimos el video pasado por qué la serie se va a ir alternando. Entonces, ¿cómo empieza? Los coeficientes nos los va a dar justamente el triángulo de Pascal. Entonces viene una vez. ¿Una vez quién? Pues viene una vez el primer término, 2 al cubo, y el segundo término, pues lo voy a colocar explícitamente, aunque no va a afectar nada, pues b a la cero. Luego, ¿quién viene? Como es un menos, menos. Luego, según el triángulo de Pascal, 3 veces. Ahora viene 2a, ya no viene al cubo, ahora viene al cuadrado, y por tanto b tiene que subir un grado. ¿Listo? Luego, más 3 veces, según el triángulo de Pascal, 2a a la 1, b al cuadrado, y finalmente, yo corro esto, ya. Y finalmente, aquí tenemos 1, es decir, menos una vez, lo voy a colocar explícitamente, 2a a la 0, b al cubo. ¿Sí? Y si arreglamos esto, ¿qué nos queda? Pues nos queda 2 al cubo, nos va a quedar 8 al cubo, b a la 0 es 1, aquí nos va a quedar 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, al cuadrado b, aquí va a quedar 4 por 3, 12, a b al cuadrado menos b al cubo. ¿Listo? Y entonces así tendríamos el desarrollo de esto. Ahora, aquí hay un mini errorcito, aquí es 3 por 2, ahí sería 6. Ahora sí. ¿Listo? Entonces cuando uno tiene ese tipo de desarrollo el polinomio y es un grado mayor que 2 que uno no se acuerda, muy seguramente el triángulo de Pascal va a ser una excelente idea. Recordar que cuando es menos, pues los términos van a ir alternados. Listo, veamos otro. Calcule el sexto término de este binomio. Entonces, aquí podemos ir rápido, porque esto ya lo hemos visto en otros videos. Entonces, la expansión de esto, ¿cuánto es? Entonces, la sumatoria en donde empieza en 0, termina en 10. ¿De quién? De 10 combinado acá. Luego, a esto lo voy a poner en k posiciones y en las restantes pues tiene que ir x a la 10 menos k. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para identificar cuál es el sexto término? Pues notemos que pues, en nuestra expansión del binomio de Newton nosotros empezamos a contar en cero. ¿Sí? Es decir, el primer término lo llamamos el cero término, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, notemos que el sexto término en nuestra fórmula del binomio de Newton está dado cuando k es igual a 5. ¿Sí? Es decir, ese es el término y el sexto es justamente cuando k sea 5. Entonces, cuando k sea 5, ¿qué nos queda? Pues nos va a quedar simplemente 10 combinado 5, x 10 menos 5, 5. Aquí va a quedar 2y elevado a la 5. Y si hacemos el cálculo, pues esto simplemente va a quedar 10 combinado 5, 2 a la 5, x a la 5, y a la 5. Y pues hacen ese cálculo, lo que sería pues 10 combinado 5 por 2 a la 5, y eso nos va a dar 8064. ¿Listo? Yo ya lo había hecho, ya lo había hecho, tengo que aceptarlo. Pero lo pueden hacer con una calculadora y 10 combinado 5 multiplicado por 2 a la 5 da esto. Entonces, este de acá va a ser el correspondiente al sexto término. Entonces, cuando estemos trabajando con binomios y nos pidan por un término específico, tenemos que recordar, el primero es el cero. Pues si nos están pidiendo el sexto término en el desarrollo del binomio, nos hablan del k igual al 5. Si nos piden el séptimo, pues el k igual al 6 porque empezamos en el cero. Eso es lo importante de este ejercicio. Hagamos otro. Encontremos el término central de esto. Entonces,
Miramos nuestro binomio y lo primero que identificamos es que es de grado 8. Es decir, ¿cuántos términos tiene? Tiene 9, ¿no? Del 0 al 8. Tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene 9 términos. Si los agrupamos, del 0 hasta el 3 serían los primeros 4 y del 5 hasta el 8 los últimos 4. Así que el término central, ¿sí? Y tiene sentido hablar del término central, es justamente el que corresponde a k igual a 4. Eso es todo lo que había que identificar en este problema. El término central es k igual a 4, porque, bueno, si es elevado a una potencia par, pues va a tener un número impar de términos. Ya lo demás simplemente es plantear la fórmula del binomio. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Pues lo mismo, sumatoria, en donde empieza, empezamos en 0, terminamos en 8, 8 combinado acá, seleccionamos a la y, eso lo vamos a colocar en k posiciones, y en las posiciones restantes viene 3x al cuadrado. Entonces 3x al cuadrado, y ese viene en las posiciones 8 menos k. Y como decíamos, el término central ya identificamos que es para cuando k es igual a 4. Entonces venimos aquí, k igual a 4. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué nos queda? Nos queda 8 combinado a 4, 3x al cuadrado elevado a la 8 menos 4, 4. Y aquí a, que es una constante, ay a la 4. Y ya simplemente reducimos. Aquí nos va a quedar 8 combinado a 4. Se distribuye las potencias, 3 a la 4, x, 4 por 2, 8, a la 4, y a la 4. Listo, y si hacen la cuenta de cuánto da, pues 8 combinado a 4 es 70, y lo multiplican por 3 a la 4 da 5670. Es decir, esto va 5670 al cuadrado, x a la 8, y a la 4. Listo, y eso es todo. Entonces, así como vimos antes, lo mismo. Recordar que en el teorema del binomio de Newton siempre estamos empezando en cero. Y va a tener sentido hablar de un término central cuando estemos, pues nuestro binomio esté elevado a una potencia par, porque entonces vamos a tener un número impar de términos. Y para finalizar, miremos este. ¿Cuál es el término que contiene x a la 20 en el desarrollo de tal? ¿Listo? Entonces, esto es un poquito diferente a los anteriores porque no es identificar una posición, sino descubrir justamente cuál de todos esos términos va a tener por ahí el x a la 20. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues de nuevo, como es usual, cogemos nuestra expresión, ¿cierto? Que según el teorema del binomio de Newton empieza en 0, termina en 13, 13 combinado acá, cogemos xy, eso va a ir en k posiciones, y en las restantes tiene que ir x al cuadrado. Es decir, aquí viene x al cuadrado a la 13 menos k. ¿Ahora qué? Pues vamos a trabajar con este un poquito, ¿cierto? Que son pues la forma general de todos nuestros términos. Todos nuestros términos se van viendo así, pues va teniendo valores a medida que k se mueve entre 0 y 3. Entonces vamos a intentar arreglar un poquito eso. ¿Eso queda igual a qué? Pues eso queda. Solo el término queda 13 combinado k, aquí va a quedar x, 2 se multiplica por la potencia, es decir, queda a la 26 menos 2k. Y aquí este k se distribuye, entonces queda por x a la k por y a la k. ¿Cierto? ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues esta misma base, es decir, se suman las potencias, es decir, que esto es igual a 13 combinado k, aquí queda x a la 26 menos 2k más k, queda menos k por y a la k. Y entonces nosotros, ¿qué queremos hacer? Pues identificar el k de forma tal que x queda justamente elevado a la 20. Es decir, basta con desarrollar una mini ecuacióncita que sería ver cuándo es que 26 menos x es igual a 20. Por supuesto, esto ocurre cuando x es igual a 6. Es decir, que el séptimo término, recordemos, el séptimo término de la expansión del binomio de Newton va a ser justamente el término que va a tener pues el término x, la expresión x a la 20. Ya, entonces simplemente reemplazar. Cuando x es igual, ¿qué nos queda? Nos queda 13 combinado 6, x a la 20 como queríamos y y a la 6. Y pues 13 combinado a 6, si lo hacen en una calculadora les va a dar 1716. X a la 20, y a la 6. Y eso sería todo.
Entonces, en este tipo de términos de identifique cuál es el término que acompaña, básicamente es plantearse la fórmula del binomio de Newton, hacer los arreglos, las correspondientes operaciones aritméticas que sean necesarias y luego identificar justamente para qué valor de K se obtiene pues la potencia que se está buscando. ¿Listo? Y eso sería todo por hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que les haya gustado, que les haya parecido pues muy interesante toda esta saga del teorema del binomio de Newton, del triángulo de Pascal. Se pueden dar cuenta que realmente son herramientas muy útiles a la hora de trabajar pues, con binomios. ¿Listo? Entonces, como siempre, jugar a ser youtuber, que si les ha gustado, por favor, que se suscriban, que lo compartan y nos veremos en otro capítulo. Ojalá ya empezando de pronto con cálculo integral o con cositas de programación. Ahí lo estamos definiendo el equipo técnico de la trompeta de Gabriel. Hasta pronto, que estén todos muy bien.